Ok, vean, este primer ejercicio decía, el cobre tiene 8.5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Un alambre de cobre calibre 12 con 2.05 milímetros de diámetro y longitud de 71 centímetros conduce 4.85 amperes de corriente. Entonces, nos piden que averigüemos el tiempo que requiere ese electrón en recorrer la longitud del alambre. Entonces, vean lo que nos está hablando. Primero nos está hablando de un alambre, ¿verdad? En el cual se están moviendo electrones. Entonces, intuitivamente, ¿en qué pensaría yo cuando me hablan de tiempo? En que el tiempo se puede relacionar con la distancia que recorre el electrón y su velocidad, ¿verdad? Recuerdan, como lo vimos en física 1, de la parte de movimiento en una dimensión, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué pasa? Yo no conozco la velocidad de esos electrones, ¿ok? Pero en este tema en particular nos está hablando de la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre, ¿verdad? En general en el capítulo se habla de esto. Entonces, yo sé que esa velocidad de deriva es la densidad de corriente, que es el J, N, que es la densidad de conducción de los electrones, y Q, que es la carga, digamos, de la partícula. En este caso, como hablamos de electrones, es la carga del electrón. En este caso de la velocidad se utiliza la magnitud, ¿verdad? Por eso es que se pone en positivo. Ahora, si ustedes lo vieran así, digamos, con esas dos ecuaciones, ustedes dirían, ok, todavía no conozco cuál es la densidad de corriente, pero la densidad de corriente está relacionada con la corriente y con el área. ¿Okay? Vean que ya el ejercicio como que les está dando a ustedes pistas de que por ahí tiene que ir, porque vean que les dice como, bueno, como que les dice el diámetro del alambre, les dice la corriente, les dice la densidad de conducción, ¿verdad? ¿Qué es eso? La 8.5 por 10 a la 28. Entonces ya como que los va guiando por dónde es que tiene que salir el problema. Entonces, ¿qué hago yo primero? Ok, yo calculo primero la densidad de corriente, ¿verdad? Y me da que es 1.469 por 10 a la 6 amper por metro cuadrado. ¿Ok? Ya que tengo esa densidad de corriente, puedo averiguar la velocidad de deriva o de arrastre, que es esta que está acá abajo. Y si sustituyo, me da 1.079 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Y ya con esa información yo puedo calcular el tiempo. Porque si ustedes se acuerdan, la velocidad es la distancia entre el tiempo. Si despejo el tiempo, me queda que es la distancia, que en este caso es la longitud del alambre, entre la velocidad. ¿Ok? Sustituyo y me da que el tiempo es 6.58 por 10 a la 3 segundos. ¿Ok? ¿Tienen dudas con respecto a esta parte A? Profe, solamente la velocidad de deriva es la misma que la velocidad de arrastre. Sí, es que en algunos libros hablan de velocidad de arrastre, hay otros libros que hablan de velocidad de deriva, pero Ah, generalmente es esa V sub D, ¿verdad? Ok, ahora la parte B es exactamente igual, solo que lo que va a cambiar es el radio del alambre, ¿verdad? De hecho, ahí en la parte B dice que el alambre ahora tiene un diámetro de 4.12 milímetros, que es un alambre de cobre de calibre 6. Entonces sustituyen y vean que al final el tiempo les da 2.658 por 10 a la 4 segundos. ¿Ok? Y la parte 3 dice que en general cómo afecta la velocidad de arrastre de los electrones del alambre el cambio del diámetro de un alambre que transporta una cantidad dada de corriente. ¿Cómo, o sea, qué creen ustedes que pasa? O sea, ¿cómo cambia? Realmente esa pregunta dice, ¿cómo cambia la velocidad de arrastre cuando cambia el diámetro? ¿Verdad? ¿Cómo pensarían ustedes que cambia? bueno, según lo que yo saqué, a mayor radio va a ser menor la velocidad. Ujú, exactamente. Aquí igual se los puse, ¿verdad? Para que, por los que no sabían o así, después lo puedan consultar o los que
no vinieron a clase. Entonces, la velocidad de deriva es proporcional a la densidad de corriente y por lo tanto es inversamente proporcional al cuadrado del radio del alambre. Entonces, al aumentar el radio en algún factor, la velocidad de deriva se reduce al cuadrado de ese factor. ¿Ok? Entonces, disminuye si se aumenta el diámetro. ¿Ok? Esa era la 1. Si ven, si pudieron hacer la A, la B salía fácil porque nada más era cambiar, digamos, el valor del diámetro, bueno, del radio. Y lo otro era nada más ver cómo se comportaba la ecuación. En este decía, cuando se aplican 115 voltios a través de un cable de 10 metros de largo y un radio de 0.3 milímetros, la magnitud de la densidad de corriente es 1.4 por 10 a la 8 amper por metro cuadrado. Encuentre la resistividad del alambre. Entonces, yo lo que utilizo es esta fórmula, que es la densidad de corriente es igual a la magnitud del campo eléctrico entre la resistividad, ¿verdad? Ahora, yo no conozco el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico porque no me lo dice el ejercicio, pero yo sí conozco el cambio del voltaje y, por ejemplo, la distancia o la longitud, ¿verdad? Del, del cable. Entonces, yo sustituyo em, la magnitud del campo eléctrico por el delta V entre L. Sustituyo en la ecuación de densidad. Deme un toquecito. No sé por qué no dibuja ya. Y lo que hago es sustituir los valores, ¿verdad? Entonces nos queda que esto es así. Vean que de hecho no depende del radio, esta fórmula. Y esa salía así bastante sencilla. Lo importante era recordar esas dos fórmulas. Esta 3, ¿verdad? Nos dice, en la figura se muestra la sección de alambre 1 de diámetro 4R y sección de alambre 2 de diámetro 2R. ¿Ok? Conectado por una sección cónica, el cable es de cobre y lleva corriente. Suponga que la corriente se distribuye uniformemente a través de cualquier área de sección transversal a lo largo del ancho del cable. El cambio potencial eléctrico a lo largo de la longitud que se muestra en la sección 2 es de 10 microvolts. El número de portadores de carga por unidad de volumen es de 8.49 por 10 a la 28 metros a la menos 3. ¿Cuál es la velocidad de deriva de los electrones de conducción en la sección 1? Ok, entonces nosotros tenemos un alambre, ¿verdad? Vean que el alambre cambia de diámetro conforme yo me voy moviendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que les recomiendo? Traten de apuntar lo que les está dando el problema. Vean, les dice que la densidad de electrones es 8.49 por 10 a la 28. Vean que de hecho ahí solo viene como metros a la menos 3, pero eso es como, ¿cómo le digo? Como dentro de la definición, ¿verdad? De densidad. O sea, ustedes lo pueden tener a veces como electrones entre metro cúbico o eh, metro a la menos 3, ¿verdad? Para que no se confundan y digan, es que no sé qué es. O sea, eso se llama, o el número de portadores es como la densidad, ¿verdad? Ahora, la resistividad em, para el cobre, esto tienen que buscarlo en una tabla, ¿verdad? Yo espero que en todos los ejercicios, a lo que yo he visto, vengan este tipo de datos, ¿verdad? Para que ustedes no tengan que buscarlos en las tablas. Pero en caso que no viniera, es irse a la tabla que viene en el libro en este capítulo y buscar, digamos, la resistividad para un material en específico, ¿ok? Entonces, yo necesito averiguar la velocidad de deriva de los electrones en la sección 1, ¿ok? En esta que está acá. Ay, aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vean, básicamente yo lo que voy a hacer es calcular la densidad de corriente, o sea, el J en 2, ¿ok? Porque recuerden que para este tema nosotros podemos utilizar conservación de la corriente eléctrica, que nos dice que la corriente en un punto es igual a la corriente en el otro punto, ¿verdad? Así como lo trabajamos en dinámica de fluidos con la ecuación de continuidad, ¿ok? Entonces, yo puedo averiguar
la densidad de corriente en el punto 2, ¿verdad? Después aplicar conservación de la corriente eléctrica y puedo averiguar J1, porque vean que en J1 casi que no nos da información de nada. Y con ese J1 puedo averiguar la velocidad de deriva o de arrastre en el punto 1. ¿Ok? Entonces, conceptualmente lo que yo voy a hacer es hacer lo que hacía en dinámica de fluidos. Recuerdan que yo aplicaba, por ejemplo, la ecuación de continuidad en un punto, después aplicaba Bernoulli y después podía averiguar eso en otro punto. Esto es parecido, ¿ok? Pero en este caso utilizamos densidad de corriente, conservación de la corriente eléctrica, etcétera, ¿ok? Entonces, primero voy a averiguar el campo en E2, ¿verdad? Que vean que es con la misma fórmula que les escribí en el problema anterior. Entonces, el campo E2 es igual a 5 por 10 a la menos 6 voltio entre metro. Ahora, voy a averiguar la densidad de corriente. Recuerden que la densidad de corriente es la magnitud del campo entre la resistividad y nos da que J2 es 295.85 amperes por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, aplico la conservación de la corriente eléctrica. Y vean, esto es así porque dice que en 2 es 2R, ¿verdad? El diámetro. Entonces, el radio sería R. En este caso, el diámetro dice que es de 4R. Entonces, el radio en este punto es 2R. ¿Ok? Por eso es que queda pi r cuadrado arriba, ¿verdad? Sustituyendo R por R. Y abajo queda 4 pi r cuadrado porque el R, digamos, de la fórmula es 2R. No sé si lo estoy diciendo como muy trabalenguas, pero em, es nada más utilizando la mitad de los valores que vienen en el enunciado, porque en el enunciado les dan diámetros. Entonces, al final J1 nos da que es Profe, 73, pero una pregunta, ahí abajo no sería 2 pi r al cuadrado, porque es 4. porque el R, digamos, ahí iría R1 y R1 es 2R. Entonces, cuando yo lo elevo al cuadrado, me queda 4R Ok, ok. cuadrado. Ok, listo. Bueno, entonces lo divido, o sea, es dividir de hecho J2 entre 4 y me queda 73.96 amperes por metro cuadrado, ¿verdad? Y la velocidad de rastrera, nada más aplicar la fórmula que es J entre N por E. Entonces nos queda que es 543 por 10 a la menos 9 metros por segundo. ¿Ok? Vean que intuitivamente es muy parecido a fluidos. O sea, si lo ven y si han notado en todos los ejercicios, la forma de resolución se parece a ejercicios anteriores que hemos hecho. Ahora, esta decía, se tiene una resistencia tubular hecha de un grado especial de carburo de silicio. Una resistencia de este material consiste en una carcasa cilíndrica de paredes gruesas, de radio interior 1.5 centímetros y de radio exterior 2.5 centímetros y longitud de 60 centímetros. La resistividad de este resistor a 20 grados Celsius es de 1 ampere, no de 1 ohm, perdón. Calculé la resistividad de este material. Entonces, como les dije, vean, cuando estoy hablando de resistencia y todo esto, la fórmula que viene, que relaciona la resistividad con la resistencia, es esa, que es resistividad es igual a resistencia por el área entre largo. ¿Ok? Como ya habíamos hablado, habíamos dicho que esto que está acá es A y esto que está acá es B. Y para yo poder obtener el área por la que pasa, digamos, eh, como la corriente, etcétera, era esto que está acá, ¿verdad? Que es como un disquito. Entonces, ¿cuál es el área de ese anillo? Perdón, no es un anillo. Sería el área de aquí, aquí, ¿verdad? Menos la de acá, acá. Esa resta nos da esa sección del anillo. Entonces, es esto que está acá. Y recuerden que la resistencia, la fórmula de la resistencia que depende de la temperatura, se comporta de esa forma.
Vean, la parte A dice que calculen la resistividad de ese material a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, recuerden que la fórmula es así, la temperatura a la que está el objeto menos la temperatura del ambiente, que es 20 grados Celsius. Entonces, en este caso, como lo estoy calculando en esa temperatura, mi T final es igual a la T0. Entonces, este término que está aquí se cancela. ¿Ok? Y me queda esta fórmula que está aquí. Entonces, solo sustituyo los valores. Pueden hacer el cambio aquí, ¿verdad? En cada uno de los valores. Pero yo lo que hago es que meto aquí la conversión al final, porque sé que me va a quedar centímetros en este factor. Entonces lo convierto acá, ¿verdad? Pero ustedes lo podrían haber hecho término por término. Y bueno, nos da que es 2.09 por 10 a la menos 3 ohm por metro. ¿Ok? Si ven algún cálculo que esté mal, me avisan. Ahora, yo necesito calcular, perdón, el cambio porcentual de la resistencia entre la temperatura ambiente y esa temperatura de funcionamiento. Entonces, como les dije al inicio de la clase, lo que tenían que utilizar era esta fórmula. Entonces, la resistencia a una temperatura dada menos la resistencia a temperatura ambiente entre la resistencia a temperatura ambiente por 100. ¿Ok? Vean que si sustituyen esto por esto que está acá, queda todo en términos de R0, se cancelan. Y después, despejando, ven que también se les cancelan estos unos, ¿verdad? Entonces al final queda bastante sencillo el cálculo, como alfa por el delta T. Y en ese caso, ¿verdad? Como es una diferencia, yo puedo multiplicarlo así sin hacer la conversión de ninguno de los dos, ¿verdad? Porque las diferencias de temperatura son iguales. Y al final nos da que ese cambio porcentual es de 59.92%. Y así se resolvían esos primeros 4. Entonces, el ejercicio 5 decía, un alambre de cobre tiene un diámetro de 0.05 centímetros, una longitud de 3 metros y una densidad de portadores de carga de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico, como se muestra en la figura. El alambre de cobre está unido a un alambre de aluminio de igual longitud con diámetro de 0.01 centímetros y una densidad de portadores de carga de 6.02 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Una corriente de 0.4 amperes fluye a través del alambre de cobre. ¿Cuál es la razón de las densidades de corriente entre los dos cables? Entonces, nada más conocer que la corriente va a ser la misma para los dos cables. De hecho, aplico lo que me dice el enunciado, sustituyo sus ecuaciones, recuerden que es I por, bueno, I entre A, ¿verdad? Porque de hecho me están hablando de diámetros, ¿ok? Entonces, me va a quedar la razón inversa, digamos, sería el área del aluminio entre el área del cobre, ¿verdad? Y después, esta es la fórmula de la ecuación dependiendo del diámetro, ¿ok? Que es pi diámetro al cuadrado entre 4. Y bueno, se me cancelan los pi's y los 4 y me queda la razón de los diámetros. Y al final esa razón es de 0.04. ¿Ok? Esa es la parte A. La parte B era la razón entre las velocidades de deriva de los cables. Entonces, bueno, esta es la definición, ¿verdad? Sustituyo, sé que son diferentes las densidades de corriente y la densidad de los portadores de carga, pero son electrones, entonces las cargas del electrón se cancelan. Entonces, esto fue lo que calculé en la parte A, ¿verdad? Que está ahí arriba, que es 0.04. Y esto nada más es sustituir los valores de ¿cómo es? De la densidad de los portadores. Y al final me da que es 0.02833. Vean que era nada más sustituir las ecuaciones. El 6 tiene una diferencia potencial de 3 nanovoltios en un cable de cobre de 2 centímetros de longitud que tiene un radio de 2 milímetros. ¿Cuánta carga se desplaza a través de una sección transversal en 3 milisegundos? Entonces, como yo les decía, cuando ya les habla de tiempo y les pide carga, muy probablemente van a tener que relacionar que la corriente es igual al cambio de la carga en el tiempo. Esto que tenemos acá. En nuestro caso no conocemos la corriente, pero nosotros podemos averiguarlo con esta ecuación. ¿Ok?
Pero en esta ecuación no conocemos la resistencia. Pero recuerden que la resistencia está relacionado con la resistividad, la longitud y el área de lo que estamos estudiando. En este caso sería el cable de cobre. Entonces, como primer paso voy a calcular la resistencia. Como segundo paso la corriente y como tercer paso la carga, ¿verdad? Intuitivamente uno lo piensa al revés, ¿verdad? Plantea esta fórmula y ustedes dicen, ok, de aquí, ¿qué es lo que no conozco? Planteo otra ecuación con lo que lo pueda averiguar y después averiguo lo otro que me falta. Ok, entonces, esta es la resistividad del cobre, ¿verdad? Entonces sustituyo los valores de resistividad, longitud y el área. Y el área es pi por el radio al cuadrado. Y me da que es 2.69 por 10 a la menos 5 ohm. Ahora, puedo calcular la corriente con esto que está acá, ¿verdad? Y tengo que es 3 por 10 a la menos 9 voltios entre 2.69 por 10 a la menos 5 ohms y nos da 1.12 por 10 a la menos 4 amperes. Y lo último era nada más sustituir ya despejando con la carga. Entonces multiplico mi corriente por el tiempo y me da que la carga es de 3.35 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Ok? Y así se resolvía el 6. El 7 decía, una calefacción se fabrica manteniendo una diferencia potencial de 75 volts a lo largo de un cable de nicromo que tiene una sección transversal de 2.6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El nicromo tiene una resistividad de 5 por 10 a la menos 7 ohms metros. Si el elemento disipa 5000 watts, ¿cuál es su longitud? Entonces, como está hablando de potencia, yo tengo una definición de potencia que me relaciona el cambio potencial y la resistencia, ¿verdad? Para este tipo de problemas. Y además sé que la resistencia también se puede definir con la resistividad, la longitud y el área. Entonces, sustituyo esta acá y despejo la longitud. Entonces, la longitud me va a quedar en términos del cambio de potencial, el área, la potencia y la resistividad, que son cosas que ya conozco, ¿verdad? Era nada más sustituir valores. Y nos da que 5.85 metros. Con esta misma fórmula, en la parte B, lo único que cambio es la diferencia de voltaje, porque nos dice que ahora son 100 volts. Entonces, si sustituyo, me da que la longitud es de 10.4 metros. ¿Ok? Y por último, dice, se aplica una diferencia potencial de 120 volts a un calentador que disipa 500 watts durante su funcionamiento. ¿Cuál es su resistencia durante la operación? Entonces, aquí era nada más aplicar la fórmula de potencia, despejo la resistencia, porque, digamos, en este caso, yo tengo la diferencia potencial y la potencia, ¿verdad? No necesito calcular la resistencia como lo hemos hecho anteriormente, porque de hecho el ejercicio no nos habla ni de longitud, ni de área, ni nada. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Sustituyo, me da que la resistencia es de 28.8, ahí me equivoqué con las unidades, voy a corregirlas. 28.8 ohms. Y la parte B, a qué velocidad fluyen los electrones a través de cualquier sección transversal del elemento del calefactor, fue lo que les dije al inicio de utilizar esta razón, ¿verdad? Es como una tasa de cambio. Entonces es nada más en la ecuación, queda de esta forma, y sustituyendo, bueno, me da que es 2.6 por 10 a la 19 segundos a la menos 1. Estos segundos a la menos 1, ¿verdad? Sí, salen de analizando las unidades. No sé si tienen dudas. Dejar de grabar.